Solamente llenos de tu Espíritu Santo es que podemos llevarla a cabo. Dar los frutos que tú deseas a través de tu Espíritu, Señor. Nosotras queremos ser obedientes. Queremos ser diligentes, Señor. Queremos poner por obra y no nada más ser oyentes, sino ser hacedoras de lo que tú nos hablas. Señor, que no haya duda de lo que tú quieres sembrar en cada corazón. Úsanos, Dios. Úsanos para la edificación de tu cuerpo, para bendición de otros, Señor. Te lo ruego todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bienvenidas a cada una de ustedes, cada uno de ustedes. Cedo la palabra a mi hermana Astrid, que nos va a llevar en esta reunión. Las invitamos a que puedan participar, que comiencen levantando la manita si desean leer, que se animen. Muchas gracias, Liz. Bendiciones, buenos días para todos. Voy a iniciar entonces a compartir la pantalla. Ya tiene su manita levantada, Erika. Muy bien, entonces para que inicies la lectura, ¿está bien? Y bueno, que compartamos entonces este tiempo. Recuerden que hemos iniciado un nuevo capítulo que es el de los bebés. Y estamos viendo una lectura de Juan Calvino. Entonces, vamos a, creo que tal vez terminar el día de hoy y seguir con una de Lutero que tenemos en este tema. Entonces, perdón, me cuentan por favor si ya ven mi pantalla. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, Erika, ahí donde dice la bendición, ahí iniciamos. Gracias. Ok, la bendición. Luego, el texto habla de la bendición que Dios le dio a Adán. Primero le dice a él y a su mujer, fructificar y multiplicaos. Y agrega, en segundo lugar, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera bendición es la misma para humanos, animales, peces y pájaros. Tienen que multiplicarse generación tras generación. Ya hemos mencionado que el hombre no debe atribuir su origen a alguna causa inferior de la naturaleza, sino que debe tener un creador. ¿Por qué? Porque todos somos producto de su bendición. Por eso es que las escrituras nos dicen a menudo que el fruto del vientre es una herencia de Dios, es decir, un don especial, a fin de que no seamos tan ignorantes como para creer que el hombre engendra y la mujer concibe por su propio poder y que Dios no es el autor de su linaje. Así que hemos de tomar nota de cuál es la bendición de Dios a la que se refiere aquí, porque vemos en Génesis, bueno, que Jacob le dijo a su esposa Raquel, cuando lo importunaba para que le diera un hijo, ¿soy yo acaso Dios? Con esto indica que los hombres no deben hablar de esa manera, sino que Dios debe ser glorificado porque les otorga la gracia de ser padres y a las mujeres de ser madres. Este, pues, es el resultado de esa bendición. Saber que Dios declaró al principio que la raza humana se multiplicara y que nuestra época, cuando da un linaje e hijos, es una bendición especial que otorga a los padres y madres y un tesoro especial que tienen que reconocer que procede de Él y por el cual deben rendirle homenaje. Además, comprendamos que el pecado produce la desigualdad que vemos en el hecho de que no todos los hombres tendrán hijos, que no todos los hijos del vientre de la mujer serán iguales, porque habrá algunos que nacen débiles y a un paso de la tumba, y que algunos serán encorvados, tuertos, ciegos, jorobados o cojos. Dios muestra en todo lo que es desfigurado y deforme que su bendición es menor, aunque no se ha extinguido del todo. Aún veremos a mujeres que a menudo pierden a un hijo en gestación. ¿Cuál es la razón? El pecado de Adán es dado como razón, a fin de que nos humillemos al comprender que somos rechazados y echados lejos de la gracia que nos fue conferida por Dios en la primera creación.
Con respecto a la bendición de Dios, esto es lo que hemos de tener en cuenta en virtud de aquella palabra que dijo una vez para siempre. Nacen ahora todos los hijos de esta manera. El mundo es sostenido y las generaciones se suceden una tras otra. Asimismo, esta bendición incluye un privilegio mucho más grande que el que tienen las bestias, porque los bueyes, los asnos y los perros engendran en su juventud, como los zorros y todos los demás. Peor, ¿acaso gozan sus crías de la misma dignidad que la del hombre? Por lo tanto, cuando Dios da hijos a hombres y mujeres, los establece como sus comisionados, porque el hombre no puede ser padre a menos que esté allí como representante de la persona de Dios. Hay un solo Padre, hablando con propiedad, como dijo vuestro Señor Jesucristo, y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9. Y eso significa que Dios es Padre de nuestra alma y nuestro cuerpo. Por lo tanto, este título tan honorable le pertenece a nuestro Creador. Es decir, Él es nuestro Padre, que nos permite decir mi Padre y mi Madre en este mundo. Esto resulta del don de Dios, por lo cual se complace Él en compartir su título con criaturas tan frágiles como nosotros. Asimismo, sepamos que el privilegio de Dios da a los que producen descendientes. Es que Él quiso hacerlos sus representantes, por así decir. Por esto, con más razón, tenemos que valorar y magnificar su gracia. Ahora bien, siendo este el caso, Moisés propone correctamente la segunda bendición, la cual había sido dada anteriormente al mundo, específicamente entre las criaturas. Antes de que fuera creado el hombre, había plantas y pastura, había luces en el cielo, pero aunque el sol es llamado a guiar de día y la luna a guiar de noche, no les corresponde gobernar. En realidad es imposible que lo hagan, porque qué bien le hubiera hecho la tierra, ah, porque la tierra, las muchas cosas buenas que provee, si no hubiera alguien que que las poseyera. Así que Adán tenía que ser creado para vivir sobre ella y tenía que contar con la gracia de Dios para producir un linaje y de esta manera multiplicarse. Gracias, Erika. Bueno, no sé si tienes algo que quieras compartir acerca de esto que has leído o alguien más. De pronto acá en los comentarios también. Sí, pues son varias cosas, pero bueno, del principio lo que se me queda es que como que Dios determina quiénes van a ser, o sea, quiénes pueden ser padres y madres, ¿no? Me queda muy claro el ejemplo que de Abraham, o de quién lo dijo, sí, no, o de Isaac, Ajá. de Jacob. Sí, cuando le dice, pues no soy yo Dios quien puede hacer eso, ¿no? O sea, aunque nosotros tengamos toda la intención, es Dios quien te da esa bendición, ¿no? Y es Dios, y también, bueno, ya párrafos más adelante me da como mucho, o sea, aunque me queda también esa idea de que Dios es el creador, ¿no? El creador también no solo bueno, de humanos, sino va un poco más allá, pero también siempre va a haber sus diferencias y esas también son determinadas por Dios. Creo que es todo. Ya. Muchas gracias, Erika. A usted. Sí, mira qué bonito lo que tú decías ahorita acerca de que es algo que nosotros no podemos hacer, sino que verdaderamente es una bendición de Dios el que nosotros podamos tener hijos, ¿no? Y me parece que en esta parte cabe de pronto un pequeño testimonio acerca de cómo fue esta parte en cuanto a mi familia.
Yo les he contado, bueno, algunas de ustedes saben, otras de pronto que han ingresado poco. eh, yo tuve un hijo cuando estaba muy joven, tenía 17 años. Entonces, bueno, fue como difícil toda esa parte de ser mamá soltera y todo esto. Y después, ya cuando nosotros nos casamos con mi esposo, yo como que ya preparaba todo. Yo decía, no, ya dentro de poquito voy a ser otra vez mamá y ya mi hijo, pues mayor, ya tenía 10 años. Entonces, oh sorpresa que no quedaba embarazada, no quedaba embarazada, no quedaba embarazada. O sea, pasaron 5 años y nada, 6 años, hasta que nos vinimos a vivir a Neiva, donde vivimos actualmente. Y ya como que, pues nosotros hasta pensamos en un momento también en adoptar. Entonces, bueno, nos decían, no, esperen, ustedes todavía están jóvenes, no sé qué, pues yo ya no me casé tan joven, pues ya tenía como 27. Entonces, eh, pues esto dicen, ¿no? Que se va pasando el tiempo, los médicos ya cuando tú tienes 30 años acá empiezan a decir, no, eso ya es embarazo de alto riesgo, eso es terrible, no sé qué, bueno. Entonces, bueno, había muchas cosas que yo creo que había sido, o era necesario pronto que de pronto meterse uno mucho con el Señor, orar, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que durante todo ese tiempo nosotros no tuvimos ni nunca hemos tenido ningún método de planificación y a eso va de pronto lo que quería contarles acerca de esto. Ya estando acá, quedo embarazada, ni siquiera nos imaginábamos ni esperábamos nada. Bueno, fue una gran alegría, una bendición muy grande. Y bueno, tuve a mi hijo y a los 5 meses por mí que era embarazada. Entonces ella la gente dijo como que, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Qué difícil, qué terrible. ¿Cómo van a ser con dos tan chiquitos y todos pegados y de casi de la misma edad? Y bueno, entonces no, yo estaba muy feliz, yo estaba muy contenta, bueno, que sea lo que Dios quiera, no sé qué, bueno. Y cuando ya el chiquito tenía 3 meses, empecé a tener un retraso y yo me puse muy mal. Yo dije, ay, Dios mío, ¿será que voy a quedar otra vez embarazada? Oye, de bebés, pero es que están muy pegados, es muy difícil. Bueno, en fin, todo fue que no, hasta ahí fue. Nosotros nunca hemos planificado y hasta el sol de hoy y pues, o sea, por eso decía y hacía alusión a esta partecita que dice aquí acerca de que son un regalo de Dios, son una bendición de Él y Él hace como Él quiere. Yo he tenido en momentos como ese deseo de volver a tener otro bebé y eso, pues bueno, no sé si todavía, pues como les decía ahorita, como que ya como a los 30 años los médicos acá empiezan a decirle a las personas, no, que tu embarazo es de alto riesgo, que no sé qué, eh, pero físicamente yo todavía podría. Y si yo digo, pues bueno, si el Señor a bien lo tiene, pero de verdad que es una bendición muy grande la que el Señor nos da, ¿no? Y hay que entender ese privilegio que Dios nos da y qué vamos a hacer nosotros con ese privilegio que nos ha dado de llevar estos hijos hacia Él. Entonces, bueno, quería contarles esa parte y tiene Bere su mano levantada. Entonces, si quieres comentar algo más y de pronto compartir algo de con la siguiente lectura, Bere. Quiero leer. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo acerca de esto. Creo que habían hecho una pregunta en los comentarios. Dame un momentico, Bere, entonces ya te dejo para que sigamos en la lectura porque ya seguimos nuevo tema. Ah, bueno, aquí hicieron una pregunta, pero aquí le respondieron, ¿no? Listo, dice Denis. He escuchado a personas referirse cómo es que nuestro padre y madre suple todas las áreas en nuestra vida. Ah, creo que era la pregunta que estaban haciendo acerca de que sí, acerca de que si se le puede decir a Dios que es nuestra madre. Lo respondieron, entonces bíblicamente sabemos que se le dice padre, ¿no? Es nuestro padre. Entonces vamos a seguir con la lectura. Em,
Recordemos entonces que el texto que estábamos leyendo era de Juan Calvino, que vivió de 1509 a 1564, teólogo y pastor francés, líder importante durante la Reforma Protestante, nacido en Noyon, Picardie, en Francia. Y voy a leer este que es de Martín Lutero. Dice: cuando usted nació, su nacimiento no fue un acontecimiento secreto, ni fue una invención humana. Su nacimiento fue una obra de Dios. Esto yo digo amén. Esto lo escribió Martín Lutero. Y vamos entonces a seguir con esta lectura, con este siguiente subtema que dice fructificad y multiplicados, de Martín Lutero. Entonces, Bere, ¿todavía estás por ahí? Ahí ya podrías Sí, iniciar entonces la lectura. Gracias. ok. Fructificad y multiplicaos. Martín Lutero, 1483 a 1546. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Este es un mandato que Dios agregó para la criatura. Pero, buen Dios, ¿cuánto hemos perdido por el pecado? Cuán bendito era el estado del hombre cuando engendrar hijos estaba enlazado con el mayor respeto y sabiduría, de hecho, con el conocimiento de Dios. En la actualidad la carne es tan abrumada por la lepra de la lascivia que en el acto de procreación el cuerpo se vuelve groseramente animal y no puede concebir en el conocimiento de Dios. La raza humana mantuvo el poder de procreación, pero muy degradado y hasta totalmente abrumado por la lepra de la lascivia, de modo que la procreación es apenas un poco más moderada que la de los animales. Agréguense a esto los riesgos y peligros del embarazo y de dar a luz, la dificultad de alimentar al hijo y a muchos otros males, los cuales nos señalan la enormidad del pecado original. Por lo tanto, la bendición que sigue hasta ahora en la naturaleza lleva consigo, por así decirlo, una maldición en sí y degrada la bendición si la comparamos con la primera. No obstante, Dios la estableció y la preserva. Por lo tanto, reconozcamos con agradecimiento esta bendición estropeada y tengamos en mente que la inevitable lepra de la carne, que no es más que desobediencia, mm, y aborrecimiento adheridos al cuerpo y a la mente, es el castigo por el pecado. Por lo demás, esperemos con anhelo la muerte de esta carne para ser liberados de estas condiciones aborrecibles y ser restaurados aún más allá del punto de aquella primera acción de Adán, creación de Adán. Aunque Adán había caído por su pecado, contaba con la promesa que de su carne, que ahora estaba sujeta a la muerte, nacería para él un renuevo de vida. Comprendió que produciría hijos, especialmente porque la bendición fructificad y multiplicaos, Génesis 1:28, no había sido retirada, sino reafirmada en la promesa de la simiente, quien aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. En consecuencia, creo que Adán no conoció a su Eva simplemente por la pasión de su carne, sino que también lo impulsaba la necesidad de lograr salvación por medio de la simiente bendita. Por lo tanto, nadie debe sentirse contrariado ante la mención de que Adán conoció a Eva. Aunque el pecado original ha hecho de esta obra de procreación, la cual debe su origen a Dios, algo vergonzoso que incomoda oídos puros, el hombre de pensamiento espiritual debe hacer una distinción entre el pecado original y el producto de la creación. La obra de la procreación es algo bueno y santo que Dios ha creado porque procede de Él, quien le da su bendición. Además, si el hombre no hubiera caído, hubiera sido una obra muy pura y muy honrosa. Así que como nadie siente recelo acerca de conversar, comer o beber con su esposa, pues estas son todas acciones honrosas, así también el acto de engendrar tendría que haber sido algo de gran estima. Entonces, pues la procreación continuó en la naturaleza, aun cuando se había depravado, pero se le agregó el veneno del diablo, a saber,
la lascivia de la carne y el agravante de la concupiscencia, que son también la causa de diversas adversidades y pecados de la naturaleza en su estado de perfección, se hubiera librado. Conocemos por experiencia los deseos excesivos de la carne y para muchos ni el matrimonio es un remedio adecuado. Si lo fuera, no habría casos de adulterio y fornicación que lamentablemente son demasiado frecuentes. Aún entre los casados mismos, qué diversas son las maneras de cómo se manifiesta la debilidad de la carne. Todo esto viene no de lo que fue creado originalmente, ni de la bendición que viene de Dios, sino del pecado y la maldición que es producto del pecado. Por lo tanto, tienen que considerarse aparte de la creación de Dios que es buena, y vemos que el Espíritu Santo no tiene ningún recelo en hablar de ella. Yo creo que dejémoslo hasta ahí, ver si quieres comentar algo de esto que estás leyendo. Uy, sí, creo que hay mucho que comentar. Em, eh, cuando, o- cuando Dios creó a toda su humanidad y cuando nos creó a nosotros sabemos en sí que Dios siempre nos ha dado lo excelente. No nos da solamente cosas buenas, sino nos da lo excelente. Y lo vemos en nosotros, cómo nuestros ojos se llenan de paisajes preciosos, cómo nuestras manos pueden tocar y pueden disfrutar de todas las texturas, cómo al tocar el agua, al tocar la arena, al tocar la tela suave, eh, y todo, y nuestros oídos, cómo pueden deleitarse en música agradable y pueden distinguir mil sonidos, el gusto. Y es tan triste como el ser humano ha ido depravando. No, bueno, en sí bueno, sí, el ser humano a través de este mundo caído, cómo el diablo ha logrado depravar cada uno de sus sentidos y uno de esos es la sexualidad. Creo que para poder llegar a esta conclusión a la que el autor llega también, tenemos que estar llenos de su Espíritu Santo y tenemos que estar buscando que Dios sea nuestro universo. A medida que nosotros vamos pidiendo que Dios nos nos llene de su presencia en nuestras vidas, en esa medida vamos a empezar a ver, a empezar a pedir y empezar a ver cómo cómo Dios nos ha bendecido en gran manera. Y el entender que la sexualidad es algo que Dios nos regaló. En sí, escuchaba a un científico que decía que en sí el orgasmo es un milagro, es un gran regalo y es una manera de sentir. Y esto, lo que dice el autor es que esto debería ser honroso en sí. ¿Y cómo lo hemos depravado? Pues el autor mismo lo dice, que ahora poquito nos diferencia en ser, nos diferencia de los animales, porque ahora lo que se promueve es que sí disfrutes de tu sexualidad, pero cada que tengas ganas, lo hagas con quien tú quieras, que disfrutes de eso porque para eso es y pues el principio no es así, porque para eso tienen que pasar primero muchas cosas, como el dominio propio, por ejemplo. Creo que, lo reitero, para creer esto, primero necesitamos estar llenos de su Espíritu Santo y ver que este acto es completamente honroso y es como lo deberíamos ver y agradecer a Dios cada día por este milagro que Él nos regaló en sí. Eso es todo. Gracias, Bere. Así es, un milagro, de verdad. Y es una honra. Voy a leer un poquitico acá los comentarios y no sé si alguien más tiene alguna intervención acerca de esta parte que hemos leído o si alguien quiere también leer.
Denise de Colombia dice, yo también duré 3 años esperando mi siguiente hijo. Conozco a alguien que me dijo que nunca planificó, que siempre esperar a los hijos que él le dé. Tiene solo 2 y es católica. La verdad me impresiona su manera de pensar. Y dice también Diana Buitrago, con la frase de Martín Lutero, es claro que cada cumpleaños en la vida de cada persona es especial, pues refleja la individualidad de Dios en cada ser que creó. Y a veces le restamos importancia, es más, dejamos pasar estos momentos tan importantes para festejar la obra de Dios por el nacimiento de cada hijo que Dios nos da. Carlos Conde dice, muchas veces se le atribuye al diablo cosas que el corazón del hombre hace, es el mismo hombre, a causa de su pecado que hasta inventa cosas para hacer el mal. Romanos 1:30, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. Entonces, bueno, aquí hay otra manita levantada de Paula. ¿Quieres seguir con la lectura? ¿Quieres comentar también algo más acerca de lo que ya hemos leído? Quería comentar de Dios Padre y a pensar que no, que Dios No es te muy escucha bien. bueno. Paula, disculpa, no se te escucha bien. No sé si soy solo yo. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Qué? Sí, un poquito ¿Mejor? mejor. Bueno, sí. Eh, que si pensábamos como Dios Padre y o Dios Madre. Eh, pues no sé, me habían dicho que Dios es como masculino, pero pues yo le decía a la persona, pero pues Dios es nuestro todo, pues llena como estos vacíos, pues no sé si es así o no. Y por otra parte, pues nosotros con mis hermanos somos 6 y mi papá siempre pensó que eso, de tener hijos hasta que Dios quisiera, y siendo católico, y mi mamá, bueno, pero pues realmente su cuerpo, que ya al máximo, a los 6, al sexto, que era yo, el cuerpo ya no le daba más. Entonces el doctor, no, pero espérese, realmente ya no, su cuerpo ya no da más. Y de hecho, eh, ella pues tuvo una enfermedad en cáncer y su enfermedad empezó cuando yo tenía 8 años. Entonces realmente yo no pude disfrutarla. Entonces, pues yo no sé hasta qué punto es cierto que los que Dios quiera, si uno no puede brindarle una educación completa a 6, porque ella ya le legó, digamos, a mí, mi hermana mayor que me llevaba 10 años, ella fue la que me cambió los pañales, me daba tetero. Entonces sí, como que es difícil. No sé. Bueno, no sé si alguien quiera comentar acerca de esto que está hablando acá Paula. Si alguien quisiera hablarle acerca de esto, hasta Noemi. Claro que sí, Noemi, adelante. Hola, Astrid. Yo Sí. quisiera comentar. Bueno, frente a lo que Espérame, dice, espérame, es que perdóname. sí, Es que tiene la mano levantada Noemi. Espérame un momentico, porfa, y ya, entonces te doy la palabra a Diana, ¿cierto? Pero no te escuchamos, Noemi. Hola, buenos Hola, días. hola, ahora. Gracias. Estaba escuchando sobre este tema que comentaba em, sobre la concepción y sobre los hijos que Dios nos quiera dar. Claramente es un tema profundo, que no es ligero y que no es ni, o sea, que no está, en la palabra no está polarizado ni de un extremo ni del otro. No es como que los hijos que Dios quiera, así literal, no encontramos ese concepto ni tampoco encontramos el que el ser humano sea el único que pueda intervenir.
como en todos los aspectos de la vida cristiana, el ser humano tendemos a los extremos. Pasamos de un extremo a otro. Y el equilibrio solo lo puede dar el Espíritu Santo. Hay un versículo en Juan que dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, ni de voluntad de, no recuerdo lo que sigue, pero esta parte que dice, no son engendrados de voluntad de varón, nos dice que el ser humano, Dios nos ha dado un libre albedrío, en donde Él nos permite elegir. Y eso de voluntad de varones, o varón no se refiere a solo el hombre, sino al género humano, ¿no? O mujer y hombre. Entonces, sería un extremo el decir los que Dios quiera, sí o sí, en las circunstancias que sean. Y también sería otro extremo el decir, los hijos son solamente decididos por el hombre y la mujer. Creo que como en cada aspecto de la vida cristiana, necesitamos recurrir al Espíritu Santo como matrimonio. Claro, hay todo tipo de, un espectro de variantes en donde la mujer es cristiana, pero el esposo no, el esposo es creyente, pero la esposa más o menos. Los dos no quieren hijos, los dos quieren muchos. O sea, si habláramos de un caso, no podría ser como un patrón para el resto de los casos. Sería muy difícil determinar, ¿no? Entonces, creo que para cada familia, así como lo hemos dicho en la educación, pedagogía revelada es, yo no te voy a decir lo que hagas con tu familia, ni cómo enseñes a tus hijos, ni qué es lo mejor para ti. Tu responsabilidad, ni siquiera el pastor lo va a hacer. Tu responsabilidad es recurrir como matrimonio al Espíritu Santo, escuchar consejo claro de un pastor y ser guiados a través de la palabra de verdad sobre lo que Dios quiere. Él ya reveló su voluntad. Sin embargo, hay áreas grises. O sea, no hay un mandamiento que diga, tendrás todos los hijos que Dios te manda, ni tampoco que diga, si no quieres los hijos, tú decídelo. O sea, no está así de claro en este aspecto. Lo que sí es claro es que es nuestra responsabilidad buscar a Dios. La palabra, por ejemplo, lo que sí dicen al respecto son principios de que los hijos son una bendición. Entonces, creerle a Dios y tener todos los hijos que Dios nos mande, claro que siempre va a ser de bendición. Sin embargo, el matrimonio debe considerar en qué momento, cuáles son las circunstancias de la salud de la esposa, cuáles son las circunstancias también económicas para tomar una decisión sabia. Y no es pecado el cuidarse. Yo les voy a comentar nuestro testimonio como esposos y la verdad es que pues es único. No puedo decir el mío es el perfecto. No puedo decir escúchenme todas, pero yo les voy a comentar en confianza. Nosotros decidimos no usar anticonceptivos y conocer más del método del ritmo, porque pensamos, bueno, eso me funciona a mí porque yo soy muy exacta, no voy a hablar por todos. Pensamos en ese entonces seguimos pensando que si bien podíamos tener cierto control sobre la decisión, queríamos esperar un poco al principio, también queríamos que hubiera un elemento natural en donde si Dios quería mandar al hijo no hubiera algo químico, un bloqueo, algo que generara un dispositivo que fuera abortivo, por supuesto que no queríamos. Y el de todos los métodos, porque para esto se requiere investigar, no es cualquier cosa. De todos los métodos vimos que el que permitía que hubiera esa libertad y que hubiera también un dominio propio en conocernos más, en respetarnos, en amarnos, pero también en amar a Dios y decir, Señor, si tú quieres mandar al bebé, sabremos que es tu voluntad. Entonces el método del ritmo nos funcionó muy bien, gracias a Dios.
quisimos, o bueno, orábamos y decíamos, bueno, ¿cuándo, cómo creemos que estamos ya estables? Digo, nunca estuvimos al 100 estables, nunca lo vamos a estar, pero estábamos como ya más listos, ya nos habíamos integrado más como esposos, teníamos un lugar donde vivir propio, bueno, ajeno a nuestros padres, etcétera. Y Dios mandó a la primer bebé. Esto fue al año de que nos habíamos casado. Dios me dio un tiempo. Yo he comentado en otro testimonio que mi corazón al principio fue duro en cuanto a lo atractivo de seguir yo trabajando y buscar esa estabilidad, pero también el éxito profesional, etcétera. Y Dios cambió mi corazón. Tuve a mi bebé. Y así sucedió con la segunda bebé. El decir, en este periodo del mes hay posibilidad de embarazo en este periodo del mes. No, en realidad no es todo el mes. Cuando uno lo estudia, no es como en cualquier día puedo quedar embarazada. Hay información de salud, información biológica y anatómica, científica, que es importante que conozcamos. Y la mayoría de las veces, como jovencitas, no somos instruidas así. Lo digo por nuestras hijas, que es esa educación que se requiere. Y finalmente fueron 3, yo hubiera querido 5, yo le decía a mi esposo, es que por favor, mira, yo quiero un niño y mi ilusión es un niño varón, y sí, pero yo no. Y bueno, cuando ya mi esposo me jugaba bromas, ¿no? Cuando ya logremos esto, entonces si quieres viene al éxito. Y yo así de, Señor, pero yo quiero un niño. Y hubo oportunidad de que yo quedara embarazada y sin embargo no quedé porque no estábamos controlándonos al 100%. Entonces yo solo quiero comentarles que la vida es cristiana, es así, es decisión, es voluntad y soberanía de Dios, pero también el hombre es responsable, o sea, lo uno y lo otro. No podemos decir, todo está en manos de Dios al 100% y mi voluntad no cuenta. Eso no es así. La Biblia no enseña a un Dios así, porque eso no es un Dios de amor. El Dios de amor es, te permito la gran muestra de amor de decidir, como dice la palabra de Dios, delante de ti pongo camino de vida y camino de muerte, pero yo te digo, elige el camino de vida para que te vaya bien. Ahí no hay un predeterminismo en donde es que Dios ya lo dijo así. Mis hijos se perdieron, pues Dios sabe. No tuve control sobre mi sexualidad, pues fue Dios. Tenemos los gobernantes que tenemos, Dios así lo quiso. Eso es irresponsable. O sea, sí está Él en control, pero sí también como Dios soberano decide otorgarnos esta decisión. Entonces, la invitación como siempre, perdón que tome tanto tiempo, pero la invitación como siempre es, necesitamos la guía del Espíritu como esposos y como esposas también en este tema de nuestra relación matrimonial, como en cada tema, no es aislado, en este sí, pero en este no. Y por supuesto el consejo de la multitud de consejeros, estos clubs de lectura son eso, es multitud de consejeros, porque aquí habrá quien piense distinto y se vale. Y habrá también situaciones en las lecturas que leemos que decimos, en eso no creo, eso que está diciendo la hermana Noemí no va con mi teología, se vale. O sea, somos responsables como los debería constatar, ver que sea así de cierto contra la escritura y ser guiados por el Espíritu. Pero sí quisiera dejar sobre todo la invitación a buscar al Espíritu Santo. No es místico, no es algo esotérico, no es algo impráctico, es algo totalmente del día a día. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias. Qué bien, Noemi, muchas gracias. De verdad, siempre es una bendición escucharte la sabiduría que el Señor te ha dado y cómo de verdad poner en equilibrio las cosas es muy, muy importante. Es muy importante. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a seguir acá con la lectura. Si alguien más tiene algo que quiera compartir o
o levantar su manito para la lectura, porfa. Mientras se animan, voy a leer un poquitico acá los comentarios. Dice Bere, se me olvidó comentar que Dios es tan bueno y fiel que aún los impíos pueden disfrutar lo que Dios ha hecho. Dice Liz, la clave entonces es ser guiados por el Espíritu Santo como en cada área de nuestras vidas, así es. Ana María dice en Santiago 1, 17, 18, dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, él de su voluntad, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Tener una familia grande, es decir, varios hijos, creo que es un don de Dios y como todo don no es para todas las familias, sino aquellas que de voluntad de Dios predestinó. Dice Magali, el hermano Douglas Wilson, tiene un libro que se llama Reformando el matrimonio, donde hay un capítulo entero y aborda muy detalladamente este tema de la planeación anticonceptiva. Definitivamente el esposo tiene que estar de acuerdo con la convicción y cosmovisión correcta. Angélica dice, Dios no miente, los hijos son una bendición, pero ahí también el hombre como cabeza y padre debe cuidar de su esposa como vaso frágil. Si esto pone en riesgo la salud de su esposa, no es de testimonio, no es sabio, no solo se trata de tener hijos a lo loco, ya que delante de Dios hay una responsabilidad de criarlos en el Señor. Como parejas delante de Dios, los esposos deben, perdón, deben orar en este tema y conversar. Angélica dice, sí, muy importante educar a nuestras hijas. En mi matrimonio nosotros hablamos de 4 hijos y estamos seguros que Dios nos dio solo 2 en su voluntad y doy gracias por mi esposo que siempre ha cuidado de mí. Él ha sido una bendición y guía para mí. Paula dice, muchas gracias por tu comentario, muy cierto, Ami. Cuidado con el término Dios Madre, ese término lo usa una secta que ha llegado a México, son coreanos y andan esparciendo esa falsa enseñanza. Aquí en Puebla hay varias iglesias que son falsas. Listo, entonces terminamos acá con los comentarios. ¿Alguien quiere continuar con la lectura? Bueno, voy entonces a leer acá lo que sigue, esta partecita. Y si alguien quiere ir haciendo comentarios mientras que voy leyendo de lo que estamos leyendo, eso es verdaderamente una bendición. Ustedes pueden ir ahí como tomando apuntes aquí mismo en el chat mientras que voy leyendo. Dice, no solo no hay ninguna deshonra en lo que está diciendo Moisés aquí, perdón un segundito, voy a volver a leer, perdón. No solo no hay ninguna deshonra en lo que está diciendo Moisés aquí sobre la creación de Dios y su bendición, sino que es también necesario que impartiera él esta enseñanza y la pusiera por escrito debido a herejías futuras como las de los nicolaitas y tasianos, etcétera, pero específicamente por el papado. Vemos que a los papistas no les impresiona para nada lo escrito anteriormente. Génesis 1:27. Dios, varón y hembra, los creó por la forma como viven. Dice también, dice, y la manera como se vinculan y encadenan con votos. Pareciera que no se consideraran ni varones ni mujeres. No les impresiona para nada que está escrito que el Señor formó a Eva para Adán y que éste dijo, esto es ahora hueso de mis huesos. Génesis 2, 22, 23. La promesa y la bendición no les causan ninguna impresión. Fructificad y multiplicaos. Génesis 1, 28. Los 10 mandamientos tampoco les causan ninguna impresión. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Tampoco les hace mella el hecho de haber nacido como resultado de la unión de un hombre con una mujer, haciendo caso omiso a todas estas consideraciones. Obligan a sus sacerdotes, monjes y monjas a un celibato perpetuo, como si la vida de los casados, de las cuales habla Moisés aquí, fuera detestable y reprochable. Pero el Espíritu Santo tiene una boca más pura y ojos más puros que el Papa.
Por esta razón, no tiene ningún recelo en referirse a la unión de esposo y esposa, que aquellos eruditos católicos condenan como execrable e inmunda. Tampoco el Espíritu Santo condena esa unión en ningún pasaje. Las Escrituras están llenas de referencias como esta, por lo que algunos han prohibido que los monjes y monjas jóvenes lean los libros sagrados. ¿Qué necesidad hay de decir más? Tal fue la furia del diablo contra la santidad del matrimonio y creación de Dios, que por medio de los papistas obligó que los hombres renunciaran a la vida matrimonial. Por lo tanto, hay que guardarse contra esas doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1, y aprender a honrar al matrimonio y hablar con respeto acerca de esta manera de vivir, porque vemos que Dios lo instituyó y es alabado en los 10 mandamientos donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Y a esto se agrega la bendición, fructificad y multiplicaos, Génesis 1:28. Aquí al que oímos hablar es al Espíritu Santo y su boca es casta. No debemos ridiculizar ni burlarnos de los vicios e ignominias que se adjuntaron a lo que Dios había creado, sino cubrirlos, tal como vemos a Dios cubrir la desnudez de Adán y Eva con túnicas de pieles después de que pecaron. El matrimonio debe ser tratado con honra. De él provenimos todos porque es un semillero no solo para el Estado, sino también para la Iglesia y el reino de Cristo hasta el fin del mundo. Bueno, voy a dejar hasta acá en la lectura y bueno, verdaderamente que vemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de las familias, ¿no? Desde Adán y Eva, luego más adelante vemos a Noé, vemos también, y cada uno con su esposa, ¿no? Entonces, desde en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento vemos también cómo se habla de que Pedro tenía una suegra, ¿no? Entonces, también podemos ver ahí cómo eh, no es algo que esté escrito en la palabra el que obliguen, en el caso de la Iglesia Católica, a los sacerdotes a que estén en ese celibato, ¿no? Y a las monjas. Más bien lo que ha pasado allí ha servido como para que se presenten muchas cosas terribles, casos terribles que se escuchan acerca de pederastia, de cosas terribles ahí mismo al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Hay muchos escándalos acerca de estas cosas, cosas supremamente dolorosas que se escuchan acerca de no tener una sexualidad bien dirigida, algo que Dios busca que nosotros tengamos en ese amor, en esa pureza, en esa santidad, como lo decía ahoritica acá en la lectura. Y me parece muy lindo también entender que cada uno, esposa y esposa, es la relación en el mundo, ¿no? Más cercana. Uno no tiene esa relación así de esa unidad con el papá, con la mamá, ni con los hijos, con el esposo y la esposa. Entonces, es algo que se debe cuidar mucho, ¿no? Y me parece muy impresionante como dice ahí que el plan del diablo para destruir las familias y para no permitir que haya familias, se ve ahí en cómo si fuera esto y utiliza varias estrategias, ¿no? En este caso con la Iglesia Católica fue el de que tuvieran el celibato, pero en el caso de lo que vemos nosotros ahorita y de lo que leí al principio, Bere, lo que estábamos leyendo al principio es que esa parte sexual como algo sucio, como algo feo, como algo horrible, como algo que da vergüenza y que no debe ser así, sino que debe estar todo en el orden en que Dios lo hizo. Entonces, bueno. Hasta aquí vamos entonces en esta parte. No sé si quiere alguien más comentar de esto o, o continuar con la lectura. Creo que falta un poquito, tal vez. No Astrid, sé. me parece que Diana quería comentar algo antes de Mimi. Ay, sí, 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 tienes razón, pero no sé si está Dianita por ahí ya. Ya lo comenté en la, no, pues es que ¿El chat? Noemí habló todo. Sí, Noemí habló todo. Entonces, pero sí comenté algo en el chat de lo Ah, que estabas hablando ahorita, Astrid. Gracias. bueno, vale, bien. Vamos entonces a mirar a ver. Ah, bueno, dentro de los comentarios, a ver qué más apuntaron.
Vamos a mirar sus apuntes. Ay, no sé desde dónde había leído. Alexandra, tal vez. Sí, Alexandra dice, perfecto, sí. Iba a hacer un comentario. Ay, espérame que no lo puedo ver bien. Dice, tremendo como Lutero explica tan claro lo que el celibato implica, pues es una práctica antibíblica que va totalmente en contra de los 10 mandamientos. No, no lo había considerado, no había considerado este punto de vista, pero sí tenía claro que el celibato no es plan de Dios y llamarlas como es doctrina de demonios. Me gustó esta frase muy convincente de Martín Lutero. El Espíritu Santo tiene una boca más pura y ojos más puros que el Papa. Así es. Y dice Noemí, Dios es bueno y nos quiere mostrar su voluntad por el Espíritu en todo aspecto. Somos responsables sobre elegir guiados por el Espíritu. Su voluntad es agradable y perfecta, pero muchas veces el enemigo nos hace creer lo contrario como Eva, dudando del amor de Dios y de sus motivos. Dios no oculta con mala intención su voluntad, como los dioses impíos, caprichosos y semihumanos. Él nos la muestra si la buscamos. Quien decide un control de concepción natural no abortivo no peca, pero quien decide guiado. Dice también Noemí, por el espíritu los hijos, por el espíritu los hijos y decide no cuidarse por fe, sin duda recibirá gran bendición porque al contrario de la mentalidad secular, los hijos son una gran bendición. Claro que requiere mucho sacrificio. Gracias, Noemí, de verdad que sí, de verdad que esta parte que hemos hablado hoy ha traído mucha claridad también respecto a lo que estábamos hablando hace 8 días. Y definitivamente en todas las áreas de nuestras vidas nosotros debemos ser guiados y dirigidos por Dios y orar siempre que sea la voluntad de Él. Y sí, totalmente la parte esta de que nosotros debemos actuar con responsabilidad, estamos de acuerdo totalmente. Nosotros en algún momento también hablábamos con mi esposo, como les comenté el testimonio al principio, hablábamos con mi esposo de esto, ¿no? De tener uno la responsabilidad de tener estos hijos bien, de traerlos al mundo. Obviamente que en medio del mundo que estamos viviendo, pues las cosas son bastante difíciles, pero en la medida que nosotros traigamos a estos hijos de la mano del Señor y hacia Él, yo creo que, y en esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que es una muy grande bendición. De hecho, en estos días escuchaba en una conferencia acerca de preparados, que debemos estar preparados para la venida del Señor, y hablaba el predicador diciendo que en este tiempo muchas personas han dicho que no quieren tener hijos, que era lo que hablábamos también hace 8 días. Muchas personas dicen, no, ya, o sea, vivamos la vida y estemos tranquilos y contentos y felices sin tener hijos. Y entonces decía él lo que hablábamos también hace 8 días acerca de que los musulmanes están llenándose de hijos y que nosotros, por el contrario, y muchos cristianos tienen esa concepción de que para qué van a traer más hijos al mundo y es bastante tremendo, pero hay que tener un equilibrio con todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar acá eh, bueno, yo creo que más bien vamos a dejar así la lectura, solamente voy a mirar si hay algo más que quieran compartir ahí o si hay alguien más que quiera hablar. Dice Noemí, ay, espérame, es que me está fallando mucho el chat y no puedo leerlo bien. Espérenme y lo voy a abrir bien porque no lo puedo leer bien. Dice, dice Noemí, he oído que hay una diferencia entre anticonceptivo que implica bloqueo total o en realidad microabortos y cree que el otro era anticonceptivo, contraconceptivo. No estoy segura del nombre. Y Bere dice, hay que tener mucho cuidado de preguntar a Dios por su voluntad, siempre en todo momento. La fe sin Cristo no es, y pedir ser llenos de su Espíritu Santo. Amén, así es, Bere.
Y Noemí dice que se puede controlar libremente, hablando acerca de este tema de los anticonceptivos. Bueno, yo creo que entonces vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Eh, Quedamos más o menos como a mitad de tema. Voy a mostrarles por acá en qué quedamos. No, leímos más de la mitad, pero bueno, para poder retomar dentro de 8 días, si Dios permite, quedamos aquí como en este subtítulo. Listo. Bueno, entonces voy a compartir ahora entonces los anuncios. Y si alguien más quiere compartir algo más acerca de esto acá en el chat o levantar su mano, voy a ir compartiendo entonces los anuncios. Recuerden, hermanas, que durante la semana tenemos diferentes actividades en nuestro grupo. Ahora mismo les vamos a recordar. Perdón, tengo una pregunta, Liz, qué pena interrumpirte. Sí, Es que adelante. imagínate que yo he tratado de vincularme al grupo, bueno, estoy en el grupo de apologética de padres, Ujú. para padres, pero cuando yo me voy a vincular, no me deja, no, o sea, pasa algo así como pasó hoy, de que no da ingreso, no da ingreso a la reunión de los sábados. Entonces quería como que me recordaran un poquito como el horario, porque entonces ¿será que estoy ingresando cuando no es la hora? O no sé. Y ahorita que nos pongan la pantalla de los anuncios para que confirmes el horario. Y si fuera otra cosa, quizá nuestra hermana Crisel te podría apoyar. ¿Tienes su contacto, Diana? Crisel, no, pero lo puedo buscar aquí en el grupo. Ahí Sí, está. Listo. sí, Diana, puedes. pero tú estás en Colombia, perdóname, Liz. ¿Tú Sí, estás en sí, Colombia? sí, La estoy. reunión es a las 9, hora de Colombia es a las 9. Y bueno, yo no sé si tengas necesidad. A veces lo que he escuchado de otras mamitas que tratan de entrar y no pueden ingresar, o algunos de los otros clubes de lectura, es que deben como reiniciar el celular o volver a cargar el Zoom, o o sea, desinstalarlo y volverlo a instalar, porque a veces es problema de eso, porque yo Sí, ingreso a ese chat y a ese club y no he tenido ningún inconveniente con eso. Entonces, pues si el horario, mm, si es por el horario, es a sí, las 9. Y si es por ok. algo del equipo o algo que no puedas ingresar, puede ser Debe ser como... en el celular. Pero raro es con esa que me ocurre eso, porque el resto todas ingreso normal. Sí, está curioso. A mí me ha tocado ver todos los pregrabados y le digo a Marlene, ay, qué pena molestarte. Y ella, no, pero es primera vez que escucho eso. Y yo, no, pero mira lo Sí, que... qué Y ya le he raro. mandado, sí, muy raro. Bueno, voy a ver. Bueno, ya voy a compartir entonces acá los anuncios. Mm. Hoy sí nos portamos muy bien y terminamos muy a tiempo. Listo, creo que ahí ya están listos. Ok, dice aquí que todos los lunes, hora tiempo de México, de 8 a 9 de la noche, están leyendo Preparando a mis hijos para agradar a Dios con Pastor Guillermo Quero, mi papi. Les recuerdo que todos los días pueden ustedes escuchar las conferencias del Hogar Educador en el grupo de apoyo a padres. Aparecen los enlaces. Son una bendición todas estas grabaciones. Después tenemos todos los martes de 6:30 a 7:30 de la mañana el gentil arte del aprendizaje. No se lo pierdan, hermanas. El mismo martes de 12 a 1, las conexiones con el profesor Ramón acerca del creacionismo.
Miércoles, pues, nuestro grupo favorito, ¿verdad? Parece que los jueves es día de ayuno. El día de mañana no toca, pero el siguiente jueves sí toca ayuno. Los viernes a las 7:30 se conectan también con el pastor Guillermo Quero para leer el libro Agradando a Dios de Kay Smith. Las familias monoparentales. Si tú estás interesada en conectarte a este grupo, puedes avisarnos. Y por último, los sábados a las 6 de la mañana está el grupo de intercesión y ayuno con mi hermana Priscila Quero. Me parece que me está faltando el podcast de Noemí y de Marlene. No sé si sabes el día, Astrid, el día. El viernes. El viernes se está estrenando los capítulos de Mujer Diseño Original, día viernes. Aquí Muy lo bien. tenemos. Creo que con eso estamos completas. Solo faltaría el de Marlene, el de apologética. Sí, no sé si lo alcanzas a ver ahí. Ahí está el sábado. Ah, ok. Ese, solo que no dice la hora, ¿verdad? Ese es a las 8 de la mañana México, 9 de la mañana Colombia. Ok. El de Marlene, sábado, 8 de la mañana, 9 de la mañana, Colombia. Listo. Y de hecho, para las que no sepan, el libro que se está leyendo es Mantén a tus hijos del lado de Dios, de Natasha Craig. El libro no está traducido, la traducción es de este Ministerio Escuela para Padres que lleva Marlene. Muchas gracias, Bere. Y recordarles que agradecerle a Legacy la oportunidad que nos da de utilizar la cuenta de Zoom y también decirles que las preinscripciones e inscripciones para preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria siguen abiertas. Arrancamos a finales de enero. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a terminar. Bere, ¿nos ayudas entonces para terminar en oración, por favor? Sí, claro. No puedo prender mi cámara, no sé qué le está pasando, pero vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias se renuevan para con nosotros cada mañana. Gracias porque tenemos el privilegio de llamarte Padre, porque así nos enseñó tu Hijo Jesucristo, que cuando nos acercáramos a ti, reconociéramos todo tu poderío, pero también esa intimidad que podemos tener. Como Él estaba al seno del Padre, así tú quieres que estemos contigo en esa perfecta comunión, en ese entendido de lo que tú quieres para con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado también de ser llamados padres, madres, Señor. Gracias porque entendemos que ha sido tu voluntad y no la nuestra, porque habrá quien ha querido, Señor, por muchos años, pero también en tu voluntad has dicho no. Sin embargo, Señor, nos alientas, nos ayudas, Señor, con tu espíritu a entender tu voluntad. Gracias también por esos milagros, Señor, que no solamente están en la Biblia, sino que hemos podido experimentar, Señor, que a pesar de las circunstancias y a pesar, Señor, de las negativas de la ciencia, Señor, tú decides a quién convertir y a quién hacer padre y madre, Señor. Gracias. Gracias porque entendemos que ha sido tu voluntad. Ha sido tus tiempos incluso, Señor, porque nosotros pudiéramos decir, no era el tiempo, no era el momento. Sin embargo, ha sido en tu tiempo y en tu voluntad, Señor. Nosotros podemos fallar en este sentido, Señor, de decidir, pero tú no fallas, Señor. Y el saber que una vida se gesta, Señor, para nosotros es un milagro porque ha venido de ti, Señor.
y entender que entre miles y miles, Señor, de células, tú escogiste, Señor, esa que se empezara a desarrollar en el vientre, Señor. Gracias por ese milagro, Señor, porque no alcanzamos a veces a entender, Señor, lo vemos de una manera tan natural, el que seamos madres, padres, Señor, pero en realidad se produce un milagro cuando sucede una vida, Señor, y que se geste dentro del vientre, Señor, y que se vaya formando. El salmista decía, cuán maravillosos y formidables son, Señor, tu poderío, estamos tan maravillados, Señor, de todo lo que tú has formado en el vientre, cómo se va gestando, procesando una vida, Señor. Gracias, Señor, porque ahora en Cristo podemos entender que ha sido tu voluntad y ha sido tú quien nos has creado, Señor. Ayúdanos a valorar la vida desde la concepción, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en que esto es una bendición, Señor. Que podamos transmitirlo a las nuevas generaciones, Señor, que a los jóvenes, a las jóvenes, Señor, podamos mostrarles que esto es una maravillosa bendición, Señor. Que no solo lo digamos de oídas, Señor, sino que, o de palabras, sino que toda nuestra expresión corporal, que toda nuestra actitud, Señor, pueda ser de influencia para estas nuevas generaciones que se resisten a este llamado de la maternidad, Señor. Vemos cómo ha avanzado, Señor, la moda de menos hijos, de mascotas en vez de hijos, Señor. Sin embargo, tu palabra es clara, Señor, es viva y es eficaz y sigue siendo actual, Señor. Tu bendición la mandas a través de las generaciones. Y por eso, Señor, queremos mantenernos firmes en estas promesas y en estas verdades. Ayúdanos a enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos, que ser padre y madre viene de ti, Señor, que viene desde tu corazón, Señor. Gracias por estos tiempos de comunión, porque yo sé que las que estamos aquí lo hemos experimentado. Sin embargo, enséñanos de qué manera probablemente hemos sido negligentes, Señor, en transmitir este gozo de la maternidad, en transmitir este deseo y anhelo como nos lo transmitieron otras generaciones a nosotros, Señor. Tal vez nuestras acciones han ahuyentado, Señor, con nuestros gestos, con nuestras quejas, Señor, a nuevas generaciones para ser madre y padre, Señor. Así que yo te ruego que podamos deleitarnos, que sea un deleite, Señor, el poder tener a nuestros hijos, a nuestras familias, y que eso lo transmitamos, Señor, que eso lo reflejemos a otros. Gracias por este tiempo, porque tú siempre nos enseñas cosas, Señor, porque tú siempre estás hablándonos, tú siempre nos estás redarguyendo, tú siempre nos estás animando. Gracias porque tenemos la libertad, Señor, de buscarte. Gracias por ese Espíritu Santo que siempre nos está asistiendo, que siempre nos está hablando, consolando. Gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí acaban de poner una imagen y no lo hemos mencionado, pero hay un podcast que dirige el pastor Memo Quero, papá de Liz, de Mimi y de Prisquero. La verdad es que son de mucha bendición para nuestras vidas. El primer libro que se mencionó fue el que están leyendo con los varones, preparando a mis hijos para agradar a Dios. Y eso solamente son para varones, son los lunes. Pero este que ahorita estamos proyectando en la portada de Charles Swindoll es un podcast que tiene el pastor Memo por WhatsApp. Es decir, todos los días sube un audio de una porción de este libro hasta concluirlo. Entonces, todos los que gusten añadirse a la lectura, creo, apenas empezamos esta semana, entonces llevamos 5 días, si no mal recuerdo, con la lectura. E incluso, pues, si tú te agregas al grupo, podemos hacerles llegar un link para descargarlo, porque ya está libre de cualquier derecho de autor. Entonces, les animamos a que se unan a este club de lectura. Aquí el único que participa es el pastor Memo, no hay como un chat para interactuar.
Entonces, solamente nos llegan los audios y si gustan, los ponemos ahí. Pregunta Carla, ¿cuál? Está en el WhatsApp. En el WhatsApp ahí les podemos dar la invitación al WhatsApp del Pastor Memo. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o algún comentario que agregar, Liz, Luz. Bueno, Astrid, perdón, es que como ve tu primer nombre, pero eres mejor conocida como Astrid. Muchas Gracias, gracias. Beren. Está todo muy bien. Muchas gracias. Dios las bendiga a todas y ya, entonces terminamos acá la reunión. Muchas Que Dios gracias, los bendiga a Astrid. todas. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Dios les bendiga. Gracias, hermanas. Dios los bendiga. Dios les bendiga, gracias.